Vamos a abrir nuestras Biblias en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 22, bueno, del 21 leamos hasta el 29. Yo voy a leer los versículos impares y usted lee los versículos pares. Y en el último versículo, el 29, lo vamos a leer juntos. Dice el Señor en su palabra: para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. 22, ustedes. Son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 24, ustedes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Versículo 26. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. 28. 29 todos. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Vamos a orar. Te pedimos, Señor, sabiduría por lo que vamos a exponer en la mañana de hoy. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra con un espíritu enseñable, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de este siervo inútil y que nos enseñe las maravillas de tu ley. A ti sea toda la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Heridas que hablan de fidelidad. Ese es el título del sermón de esta mañana. Y quiero iniciar este sermón con una pregunta, bueno, con dos preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál ha sido la locura más grande que usted ha hecho por amor? Lo vuelvo a decir. ¿Cuál ha sido la locura más grande que usted ha hecho por amor? Y veo varios hermanos y hermanas que están sonriendo porque ya se están recordando de las cosas que hizo por amor. Yo me acuerdo que en una oportunidad unos hermanos me comentaron, un hermano me comentó que cuando él era joven y estaban en tiempos de la guerra, para que usted estime más o menos la edad de ese hermano, dice de que él tenía una novia y en tiempos de guerra, para ahí no habían celulares, hermano, ahí no había Facebook, no había WhatsApp ni nada, ahí solo era de ir a visitar a la casa. Bueno, los hermanos ya mayorcitos me entienden lo que les digo. Entonces me dice el hermano, me dijo, yo cuando era en tiempos de guerra, era tanto que yo quería ir a ver a la que era mi novia, que me atravesaba todo el pueblo para ir a verla. Y en una oportunidad se fue y se estaban agarrando los militares con la guerrilla. Y él estaba en el suelo, ya estaban balacera por aquí, balacera por allá, ¿verdad? Y míreme, ese día me preocupé porque yo pensé que me iban a matar, porque eran balazos por doquier. ¿Y qué pasó? No me mataron porque estoy aquí vivo. Y fui a ver a mi novia. ¿Cuál ha sido la locura más grande que usted ha hecho por amor? Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuál ha sido el sacrificio más grande que usted ha hecho por amor? Aquellos que somos padres saben que con los hijos se sufre.
Nosotros hemos tenido un par de ocasiones con mi esposa que ir con los niños al hospital y la verdad que una vez fue con Elenita y lo que hacemos con mi esposa es que en la mañana y en la tarde ella se encarga de estar en el hospital, ya en la noche es mía, noche madrugada es mía, porque miren, yo con los niños, ella me dice que no sé por qué, ¿verdad? Pero yo me puedo dormir en la cama del hospital a la par del niño, a la niña, y yo tranquilo, hermano, yo solo me pongo una colchita, el peluche de la niña, ¿verdad? Que también es mío, ahí me duermo y ahí están las enfermeras a las 2 de la mañana llegando y no hay ningún problema. Y al siguiente día, 5 o 6 de la mañana, me tomo mi café y ya, vámonos a trabajar. Pero todos aquellos que son padres saben lo que se sufre por amor a nuestros hijos. Y aquellos que han estado en el hospital saben lo que uno sufre al ver a su hijo en cama. O aquellos esposos o esposa sabe lo que significa estar al lado del cónyuge o cuando esta persona está en el hospital o está con una enfermedad muy crítica. Pero ¿cuál ha sido el sacrificio más grande que usted ha hecho por amor? El amor se demuestra. Hay acciones. No es solo que se quede en el aire. Ay, es que yo te amo. Sos el hombre de mi vida. Sos la mujer de mi corazón. La reina. Hay otra hermana ahí que se pone ahí. Pero ¿cómo demuestras el amor? Y en esta situación estaba Pablo. Mientras el mundo admiraba el éxito visible, Dios honra las cicatrices de la fidelidad. Pablo no mostró coronas terrenales. Él mostró heridas, peligros, lágrimas por causa de Cristo, y en las marcas del verdadero siervo no son aplausos, sino perseverancia en medio del sufrimiento. Y en esta oportunidad vamos a estudiar tres aspectos de la fidelidad de una persona temerosa de Dios. El primer aspecto que vamos a estudiar es que la fidelidad se evidencia en una vida de sacrificio a Cristo. Eso lo puede ver usted en el versículo 22 y 23. Segundo aspecto es que la fidelidad se evidencia en perseverar en medio del sufrimiento. Y eso lo vamos a ver del versículo 24 al 27. Y el tercer aspecto, que la fidelidad se evidencia en un amor sacrificial por la iglesia, versículo 28 y 29. Mira el primer punto, la fidelidad se evidencia en una vida de sacrificio a Cristo. Versículo 22 dice, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Saben? Los oponentes de Pablo no podían refutar que Pablo era un judío de nacimiento. Ellos sabían que Pablo era un judío de nacimiento y que hablaba tanto hebreo como en arameo, pero se cuestionaba la naturaleza o la pureza de ese linaje judío de Pablo. ¿Por qué? Porque él no había nacido en Israel, sino que él había nacido lejos de las fronteras de la Tierra Santa. Era judío, pero no nacido en Israel. Y además, no había sido ni compañero ni discípulo temprano de Jesús. Por eso es que ellos sostenían que había sido privado del conocimiento directo de Jesús. No es lo mismo un Pedro que estuvo desde los inicios ministeriales de Cristo a un Pablo. Y ellos cuestionaban eso y lo atacaban al dardo, ¿vea? Y le tiraban esos dardos venenosos para cuestionar la autoridad apostólica que él tenía. Entonces, es bien curioso que Pablo inicia este versículo 22 diciendo, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Porque el punto de Pablo era, en primer lugar, sostener la naturaleza, que él era un israelita, para que usted me entienda, un israelita de hueso colorado, porque se estaba cuestionando. Entonces él agarraba ese tipo de situaciones y les decía,
les voy a decir la verdad de estas cosas. Lo primero que él dice es que son israelitas, dice, yo también, es decir, aquellos que pertenecen a Israel, el pueblo escogido y que había hecho pacto con Jehová. El apóstol había sido formado por Gamaliel y fue formado por Gamaliel en Jerusalén. Por eso es que dice, son hebreos, yo también. Pablo les dice, yo fui instruido bajo los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un maestro muy reconocido en los tiempos de Pablo. Por eso él empieza a dar otra vez en el clavo. Y lo tercero que él dice es, son descendientes de Abraham, haciendo referencia a que forma parte de los que han heredado las promesas de Dios que Dios hizo con Abraham, ese pacto eterno en el que Dios sería el Dios de Abraham y que sería de bendición para todas las naciones a través de su descendencia. En otras palabras, lo que Pablo estaba destacando acá era su genuinidad o su genuina identidad como judío. Por eso él inicia con esas tres preguntas. Él tenía una identidad judía genuina, era judío de sangre pura, y observe muy bien la progresión porque empieza con la nacionalidad hasta la teocracia y luego hacia el privilegio mesiánico. Ahora, otra cosa que se le estaba cuestionando a Pablo es que estos falsos maestros, estos falsos apóstoles decían que ellos eran siervos de Cristo, enviados de Cristo, que Cristo los había encomendado a la misión de ir y proclamar. Y ellos se autodenominaban los apóstoles de Cristo. Por eso es que Pablo ahora, él está haciendo una pequeña comparación. Acuérdense que estamos en una porción que se conoce como el discurso del ¿qué? ¿Del qué? Del necio. Ya van poniendo atención, estamos bien. Y dentro de este discurso del necio hemos estudiado cómo Pablo hace uso de la ironía. Y el punto de Pablo es decir, yo me voy a hacer necio temporalmente para que ustedes puedan conocer cómo actúa un necio verdaderamente. Entonces, ahora les va a mostrar lo que significa ser un verdadero servidor de Cristo. Versículo 23. ¿Qué es lo que hace un verdadero servidor de Cristo? Y él inicia con una pregunta diciendo, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. ¿Yo qué dice? Yo más. Y lo primero que dice, ¿son servidores de Cristo? Y él dice, hablo como que si estuviera loco. Hablo como que si fuera una persona necia. ¿Estos se consideran servidores de Cristo? Yo más. Y empieza a ir al grano, porque los falsos maestros decían que eran servidores o apóstoles de Cristo. Pero Pablo viene y le da una clase magistral de lo que significa ser un verdadero servidor de Cristo. Ellos se consideran servidores. Yo soy superior, yo soy más. Y miren, es curioso porque de esta manera él inicia la tercera lista y esta lista es la más larga que aparece en segunda carta a los Corintios acerca de los sufrimientos. Él empieza desde el versículo 23 en la parte B. Usted puede ver en muchos más trabajos, cárceles, azotes, peligros de muerte. Versículo 24 empieza a hablar acerca de que 5 veces ha recibido de los judíos 40 menos 1 veces azotes. Luego habla en el siguiente versículo acerca de los peligros de andar de viaje. Dice de los peligros frente a los judíos, de los peligros frente a los gentiles, de los peligros frente a la tierra, al mar, en el desierto, a los falsos hermanos. Y él empieza a catalogar y empieza a sacar una lista de las cosas que él sufrió por causa del evangelio. Entonces son una cadena de dificultades que dejaría a cualquier lector impactado. ¿A usted no le impactó esta lista cuando le estuvo leyendo? Hermano, yo lo primero que me puse a pensar cuando leí esta lista, dije, ¿yo qué hubiera hecho si me hubieran apedreado?
¿Qué hubiera hecho si me hubieran azotado? Una vez, no pongámosle 39, no, con 3 latigazos que me hubieran dado en el lomito, hermano, ¿cómo hubiera actuado yo? ¿Cómo hubiera actuado usted? Cuando usted lee esa lista, Dios mío, Dios, hay un impacto, hay un shock por todo lo que él había pasado por causa del evangelio. Pero el punto de Pablo aquí no es decir, yo soy una persona estoica, ¿verdad? Yo no tengo emociones. Sufrimiento, ven acá. Pedradas, denle. Azotes, salteadores, sáltenme. El punto de Pablo no es demostrar que él es una persona indomable, que se las puede y que nada lo puede doblar. No, el punto de Pablo es mostrar su debilidad y cómo esa debilidad lo llevó a confiar en Dios. Por eso el estudio de segunda carta a los Corintios se llama fortaleza en medio de la debilidad. Y ese es el punto de Pablo. Pero lo que me resulta más curioso, hermano, es que en lugar de estar demostrando su superioridad en comparación de los falsos maestros, en lugar de venir y decir, vaya, ustedes que se consideran siervos de Cristo, vean cuántas iglesias han fundado ustedes, cuántas personas se han convertido a través de la predicación. Sabemos que la conversión es obra del Espíritu Santo, pero ¿cuántos de ustedes tienen la misma cantidad de personas convertidas? ¿Cuál es la labor misionera que ustedes han hecho? Y en lugar de poner ese éxito para poder comparar a los falsos maestros, ¿cuál es la carta de presentación de Pablo en estos versículos, hermanos? Sus sufrimientos, sus cicatrices, todo lo que él había pasado por causa del evangelio de Cristo. Él habla de azotes, habla de que fue apedreado, habla de los peligros, habla acerca de los falsos hermanos, habla acerca de estar lidiando en el mar. Porque es en el sufrimiento, hermano, donde nosotros verdaderamente reconocemos quienes nos aman. Es en los momentos más duros donde nosotros vemos quienes nos aman verdaderamente. En los momentos en los cuales hay muchas cosas buenas, hay un montón de personas alrededor de nosotros. Pero cuando las cosas están mal, son pocas las personas que están al lado de nosotros. Cuando uno está en una enfermedad muy seria, muy crítica, son pocas las personas que están al lado de nosotros. Entonces, Pablo me resulta muy curioso que él lo que ocupa es las innumerables adversidades que se había enfrentado, porque lo que él había soportado por causa del evangelio, ese es su sello del apostolado, es su sello del apostolado. El mantenerse a pesar de estar en cárceles, a pesar de estar siendo continuamente asediado por otras personas. Usted, imagínese, póngase en los zapatos de Pablo, que lo quieran matar los judíos por causa del evangelio que está predicando. Pero ahí es donde se desarrollan las convicciones, hermano. Ahí es donde uno crece con la ayuda del Señor en medio de todo esto. Ese era el sello. Y así estaba mostrando cómo él era superior para la gloria del Señor en sus debilidades en comparación con todos los demás. Versículo 23 dice, son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces y con frecuencia en peligros de muerte. En muchos más trabajos. ¿A qué trabajo se refiere? Esos trabajos evangelísticos y pastorales. Una ardua tarea que en algunas ocasiones puede ser también una carga, hermano y hermana, aunque fuera motivada por amor.
pero dice muchos más trabajos y después dice en muchas más cárceles. Él fue encarcelado en Filipo, por ejemplo, y él estuvo preso junto con Silas en Filipo. ¿Usted ya ha leído esa porción en las Escrituras? Eso está en Hechos 16 del 23 al 40. Ahora, Clemente, padre de la iglesia de Roma, escribió al final del primer siglo que Pablo estuvo encarcelado 7 veces. 7 veces, imagínense, hermanos. De ahí dice en el versículo 23, en azotes un sinnúmero de veces, es decir, golpes realizados por cualquier instrumento de castigo, incluyendo golpes o flagelaciones, que en muchas ocasiones lo soportó por causa del evangelio para que para llevar las marcas de Jesús en su cuerpo, es lo que dice Gálatas 6:17. Y de ahí termina el versículo 23 diciendo, a menudo peligros de muerte o encuentros con la muerte o diferentes tipos de muerte enfrentados día con día. En otras palabras, Pablo, él decía, yo estoy todos los días enfrentándome a la muerte. Y si usted ve, usted observa un orden creciente de las cosas. Trabajo, encarcelamiento, azotes, encuentro con la muerte. Pero el verdadero siervo de Cristo, el verdadero creyente, persevera en medio del sufrimiento. Sé que muchos acá hemos en algún momento de nuestra vida escuchado esa mala teología acerca del sufrimiento. Tememos sufrir, duele sufrir, claro, hay dolor. ¿A quién le gusta pasar por momentos de dolor y por momentos de prueba? A nadie. Pero si nuestro Señor Jesucristo sufrió, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? Y si Dios ocupa el sufrimiento para forjar el carácter de Cristo en una persona, hermano y hermana, gloria al Señor por ello. ¿Dónde estaría nuestra vida si no fuera por el sufrimiento? Porque los momentos en los cuales hay mayor crecimiento en la vida cristiana, ¿sabe cuándo es? Cuando sufrimos. Porque Dios ablanda nuestro orgullo, lo rompe, lo quebranta, destrona todos esos ídolos que nosotros hemos formado en nuestros corazones y ablanda nuestro corazón. Y viene su espíritu y viene su palabra en la cual encontramos consuelo y nosotros entendemos las verdades y vamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Entonces el verdadero creyente, el verdadero siervo de Cristo, persevera en medio del sufrimiento. Punto número 2. La fidelidad se evidencia en perseverar en medio del sufrimiento. Versículo 24 dice, y aquí se pone, todavía continúa con la lista. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Cuántas veces, hermanos? 5 veces. ¿Le dieron usted un cinchazo cuando estaba pequeñito o pequeñita? Pero mire, los hinchazos cuando uno andaba mojadito de la espalda, recién salido del baño, que andaba, esos sí eran dolorazos. Ahora imagínense azotes. Y ahí dice que 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Los 39 era el castigo oficial de una sinagoga. Y este castigo tiene su origen en Deuteronomio 25. Vamos a Deuteronomio 25, hermanos, para que no se me duerman. Amén. Versículo 2.
Deuteronomio 25, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice, si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, y si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo a su culpa. O sea, el número de azotes iba de acuerdo a la culpabilidad o a lo que él había cometido, ¿verdad? Y lo que habían resuelto. Versículo 3. Puede darle 40 azotes, pero no más. No sea que le dé muchos más azotes que estos y tu hermano quede degradado ante tus ojos. Entonces, los judíos, de forma judicial, establecían ciertas condenas, pero si usted ve cuánto es el número máximo que puede dar en azote, según Deuteronomio 25:3, 40. Entonces, los judíos lo que hacían que en lugar de 40 le daban 39 porque no querían excederse la cantidad de azotes que le podían dar a esa persona. Porque ellos decían, puede ser de que hay un error a la hora que yo le cuente, o puede ser que le dé de más y no quiero infringir lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso es que en Corintios dice 5 veces se ha recibido de los judíos 39 azotes, porque esa era la pena que debía imponérsele a una persona culpable que merecía flagelación. El número de azotes estaba relacionado a la gravedad de la ofensa, pero en ningún caso, como lo mismo en versículo 3, podía excederse de los 40 azotes. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Dice el versículo 3, para que el ofensor no sufriera una humillación pública extrema. Entonces, hermano, volvamos a 2 de Corintios. ¿Cuántas veces dice Pablo que fue azotado? Curiosamente, hermano, en el libro de los Hechos no hay registro de esos 5. Y es curioso, porque ¿por qué razón los judíos podían azotar a Pablo? Pongámonos a pensar un poquito más. En primer lugar, por el mensaje que para los judíos Pablo estaba predicando, era un mensaje en el cual había un Mesías, y este Mesías, según 1 de Corintios, era un Cristo que había sido crucificado y que había resucitado. Entonces Pablo estaba poniendo a Jesús como Dios. Para los judíos de hueso colorado, eso era una blasfemia. Entonces, al ver que Pablo estaba enseñando ese tipo de mensajes, eso era algo bien confrontativo para los judíos. ¿Por qué razón también Pablo fue azotado? Hay otra razón más, y es que, en primer lugar, dijimos que se le acusaba de ser blasfemo, entre comillas, por deshonrar a Dios y a su pueblo mediante la proclamación de un mensaje centrado en Jesús y donde afirmaba la deidad de Cristo. Y la blasfemia en la comunidad judía se castigaba con la expulsión de la comunidad. Entonces Pablo, en lugar de ser expulsado, prefería ser azotado porque así le daba oportunidad de llegar nuevamente a la sinagoga y poder predicar el mensaje del evangelio. Y puede ser que Dios ocupe ese mensaje del evangelio para convertir a los judíos, pero también, ¿saben quiénes estaban cerca de las sinagogas? Los temerosos de Dios, que eran gentiles, que estaban siendo, que le llamaba mucho la atención el monoteísmo judío, los rituales judíos, y ellos estaban dispuestos a escuchar. Y es curioso porque otra de las razones por las cuales Pablo había sido azotado es porque muchos de estos temerosos de Dios, al escuchar el mensaje de Pablo, se convertían al cristianismo. Y esos temerosos de Dios, que eran gentiles, empezaban a congregarse en la iglesia y se empezaban a formar las iglesias en el Nuevo Testamento.
Por eso lo azotaban. Pero acá dice que fueron 5 veces los azotes. 5 veces, hermano. Eso solo demuestra primero la convicción fuerte que tenía este pastor. Usted le dice, miren, lo vamos a azotar una vez si usted entra a la iglesia Gracia y Verdad. Si usted pone un pie dentro del templo, lo vamos a azotar, porque ahí se predica un mensaje muy diferente a lo que dice, lo que el mundo cree. Usted entraría a la iglesia, hermano. ¿Ah? No, online, ¿verdad? Online mejor, ¿verdad? Online. Ahora, 5 veces. Esta era una persona muy robusta y firme en sus convicciones. Pero también podemos ver a un Pablo que se sometía a la autoridad de la sinagoga, porque el punto era mantener la puerta abierta para llevar el mensaje del evangelio, tanto a judíos como a gentiles que llegaban a la sinagoga. Versículo 25. Mire lo que dice. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Lo primero que dice que fue golpeado con vara. Si el azote era el castigo judío, la vara el castigo romano. De una u otra forma, a Pablo le llovió de todos lados, hermano, por causa del evangelio. Pablo fue golpeado con vara en Filipos, eso lo podemos ver en Hechos 16, del 19 al 24, y después de que Pablo sacara un espíritu de adivinación de una esclava, los dueños llevaron al Pablo a donde los magistrados y lo golpearon con vara, dice la palabra de Dios. Pero ¿saben lo más interesante, hermano? Que los ciudadanos romanos estaban exentos de ser golpeados con vara. Entonces, si Pablo era un ciudadano romano, ¿por qué permitió él que le golpearan con vara? 3 veces, dice acá. ¿Cuál era el propósito? Si usted estuviera en los zapatos de Pablo, ¿qué fue? Usted ve ahí al magistrado que a darle su varazo va. ¿Usted qué hubiera dicho, hermano? Alto, 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 soy romano. Si me tocas, te demando, ¿verdad? Si es hermanita, ¿verdad? Pero Pablo no lo hizo. ¿Por qué? Aquí podemos nosotros poder decir ciertas cosas de por qué Pablo no lo hizo. En primer lugar, Pablo estaba bien comprometido con la verdad. Para él, sufrir por causa del evangelio de Cristo era seguir los pies y el camino del Señor. En segundo lugar, Pablo estaba también en la mente de él, estaba el hecho de que habían muchos hermanitos que les va a tocar pasar por persecuciones, que los iban a pegar con vara por causa de la predicación del evangelio. Entonces él también le estaba enseñando a estos hermanos nuevos convertidos que en el evangelio se sufre. Pero si uno tiene que sufrir por causa del evangelio, lo tiene que hacer de una manera gozosa. Le estaba enseñando a esos nuevos convertidos cuáles eran los pasos que iban a seguir. Y también podemos nosotros aquí poder decir, y esto no es algo que se va fuera de lugar, de que Pablo también permitió que lo azotaran para que después estas personas que lo azotaron, cuando se dieran cuenta que él era un ciudadano romano, temblaran. Ya no lo continuaran haciendo con otro cristiano. Esto es lo que hace un verdadero creyente, un verdadero siervo de Cristo. De ahí continúa diciendo en el versículo 25, 3 veces he sido golpeado con varas y una vez fui apedreado.
Y la única instancia en la que Pablo fue apedreado sucedió en Listra. Y esto se encuentra en Hechos 14, 19, 20. Si quieren, vayamos a Hechos. Hechos 14, 19, 20. Pablo y Bernabé habían llegado a Listra. Y ahí dice en el versículo 8, se lo voy a leer rápido, había un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies. Él dio un salto y comenzó a andar. Había un milagro. Entonces las personas que estaban ahí en Listra, miren lo que dice el versículo 11, que ellos dijeron, los dioses se han hecho semejante a hombres y han descendido a nosotros, y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter dice que salió en el versículo 13, dice que cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, trajo toros, guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Un gran momento de adoración para los que creían esas cosas. El 14, pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de las multitudes gritando, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Y habla acerca del Señor, versículo 16 y 17. Y en el 18 dice que aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Ahora entramos al versículo 19. Pero algunos judíos de Antioquía y de Iconio habían llegado y habiendo persuadido a la multitud, ¿qué hicieron? Apedrearon a Pablo y lo arrastraron afuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Esto no era algo judicial, porque si hubiera sido algo judicial, hubieran ellos determinado que a través de las pedradas que le han dado, que estuviera muerto esta persona. Esto no fue algo así, sino que fue un momento en el que había una gran multitud. Y es curioso cómo pasó de un momento de adoración hacia Júpiter, ¿verdad? Y Mercurio, ahora esto se convirtió en apedrear a Pablo. Fue apedreado, pero él quedó con vida. Hermanos, ¿ustedes ya le han dado una pedrada alguna vez en sus vidas? Duele, duele. A mí solo una vez en mi vida ha pasado y me dolió, y me dolió. Hechos 14, 19, 20 dice, una vez fui apedreado. Volvamos a segunda carta a los Corintios, versículo 11, capítulo 11, versículo 25. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Continúa hablando acerca de la lista de cosas que él pasó. Se cree que Pablo tuvo alrededor de 9 travesías. 9 veces, hermano. Y solo para que tengan una idea, las embarcaciones de vela en las que Pablo viajaba, no crean que era lo máximo, ¿verdad? Era el VIP, no, en ninguna manera. Eran embarcaciones inseguras. Se podía en cualquier momento hundir el barco. Era de madera, habían filtraciones y no habían balsas de salvavidas. 3 veces naufragué. Y de ahí termina diciendo, he pasado una noche y un día en lo profundo. Es decir, que he estado a la merced del mar por 24 horas. Interesante, ¿verdad?
Aquí lo que está hablando es que él fue expuesto prolongadamente a la muerte. Versículo 26, pero no solamente esas cosas, sino que también habían peligros en los viajes. Mira el versículo 26, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar y peligro entre falsos hermanos. Ahora va a pasar a nombrar los peligros de viaje. Y aquí se hacen ciertos grupos. En primer lugar, hay una parejita. Mira el versículo 26, dice, peligros de ríos y peligros de salteadores. Esta es la primera pareja. El segundo está compuesto un grupo de tres, es un trío. Dice que hay peligros en la ciudad, en el desierto y en el mar. Y el último peligro, ¿cuál es, iglesia? Ese está solito. Peligro de falsos hermanos. Entonces Pablo está aquí hablando acerca de los peligros los cuales él se enfrentó continuamente. En primer lugar, eran peligros de ríos y salteadores. En ese tiempo no había muchos puentes como usted y yo podamos gozar de puentes ahora. Ahí no había muchos puentes. Entonces, para poder ir de un lugar a otro tenían que atravesar los ríos. Y a veces las personas se ahogaban en los ríos porque habían crecidas en los ríos y no eran capaces de poder llegar a la otra parte, al otro lado del río. Por eso dice peligro de ríos y peligro de salteadores. Mientras ellos estaban haciendo esos viajes, cuando dicen salteadores, hermano, no es un ladroncito normal, sino que era una persona que asesinaba por robar, una persona violenta. ¿Alguna vez a usted lo han asaltado en su vida? Claro, en los tiempos, aquellos tiempos, ¿no? A mí sí me asaltaron varias veces. Y me acuerdo en una oportunidad cuando yo estudiaba en la universidad, yo agarraba la ruta 44. La agarraba aquí en la Nacional, en la Universidad Nacional, y me iba hasta la UCA. Entonces la 44, la 44, para que ustedes, para aquellos que se la pueden ver. Esa ruta, hermano, atraviesa todos los héroes, se van los próceres y da la vuelta. Y en una oportunidad yo iba en el autobús y a mí siempre me gustaba estar a la orilla en la ventanita para sentir el airecito. ¿Y porque a la orilla, cuando usted iba ahí en el autobús, cuando usted se siente en la orilla, hijo hermano, le pegan y de todo pasa ahí en la orilla. Uno dice, no, mejor me resguardo ahí en la ventana, ¿ve? Hasta uno se podía dormir, siempre protegiendo sus cosas, pues, y se echaba la dormita. Pero en una ocasión se subió una persona, yo no sé usted, pero uno puede identificar cuando es una persona de mala vida y usted, no, a ponerme bien y cabalito, solo le ve la cara, no, este es mañoso, ¿va? Y cabalito, hermano, venía una persona así, y yo, no, este ya me asaltó, digo. Yo estaba escuchando música, estaba con los audífonos, y se me pone a la par, pero cabalito solo me hace así, ¿verdad? Y yo, bueno, no voy a pelear, ¿verdad? Y ahí solo veo que empezó ahí con los labios, ¿verdad? Y yo, ¿qué pasó? ¿Necesitabas algo? Dame eso que tenés ahí, eh, ya, lo único que me lo des, si no, te voy a apuñalar. Y mi hermano, ahí ando en el bolsón un, un cuchillo de este vuelo si no me haces caso. Ya, así que uno que va a decir, va a tomarle. Y yo me acuerdo que hasta le dije, mira, y vos no crees en Dios, le dije un solo. No, que no saca. No, vaya, entonces necesitas ir a una iglesia, hermano, le decía. No, y mira, y si te moves, te voy a apuñalarme. Y cuidadito que llegues a hablar a la policía que te voy a buscar y te voy a matar. Bueno, ok, le digo. Así que tranquilo, no que la gente ni se dé cuenta que te acabo de asaltar. En la próxima parada me bajo y aquí no llego. Ok. O sea, tras que me habían robado, tenía al mañoso a la par.
Durante como unos 5 o 10 minutos tenía ese mañoso a la par. Imagínese. Y ve, recuerdo cómo el Señor cuida de sus hijos. Que después, aquí por el Mágico González, caballito por acá fue, eh, para el bus. Y yo dije en mi mente, ay, Dios mío, tengo al mañoso a la par, se iba a bajar la otra parada y de remate se para el bus. Este no es mi día. Y mire, y se subió la policía en la parte de atrás del autobús y de un solo directito se fue a donde estaba el muchacho a la par mía. ¿Vos, te asaltaron a vos? Y yo solo me le quedé viendo al mañoso porque me va a agarrar esto. Decí la verdad, no, vení, bájate, y lo agarró, lo, lo, lo bajaron y ahí lo pusieron, ahí le pusieron las esposas y de ahí voy viendo un cuchillo así que habían sacado. Yo decía, pues sí, no me estaba dando mentira este muchacho. Bueno, gracias al Señor. Y después al ratito subió de nuevo el policía, vos te venís conmigo. No, no, tranquilo, yo no, 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 no. ¿Vas a poner la denuncia, sí o no? No, no tenía pensado, solo debo, no, no, por personas como vos es que hay tantos mañosos acá, así que te vas a llames. Yo, pues sí, yo, ¿qué le iba a decir al policía? Dígame, que no, no, bueno. Y nos fuimos con la patrulla hasta tránsito. Yo dije, ay, ya no fui a clase, ya me quedé allá a poner la denuncia. Y después me llamaron a juicio y al final metieron preso al muchacho y hasta me dieron a mí dinero por todas las cosas psicológicas que pude haber pasado en todo ese momento. ¿Ya lo han asaltado a usted alguna vez? Es difícil, es duro. Dice acá que había peligro de salteadores, habían peligros de judíos y de gentiles, dice el versículo 26. Y en el libro de Hechos está lleno de ejemplos de los peligros que Pablo enfrentó por parte de los judíos. Desde que él inició la predicación en Damasco, dicen que los judíos querían matarlo, que lo querían matar. En Hechos 9:23 dice. Y este tipo de persecución era un patrón que él tuvo durante todo su ministerio. Por eso dice aquí, peligros de judíos. ¿Por qué? Por el mensaje que él estaba predicando, hermanos, que era un Mesías que estaba crucificado y que resucitó. Y porque muchos temerosos de Dios, al escuchar el mensaje del Evangelio, ellos dejaban las prácticas judías y seguían a Cristo. Por eso es que los judíos que perseguían a Pablo y lo querían matar. Pero no solo judíos, sino que también los gentiles, dicen en el versículo 26, peligros de mis compatriotas, los judíos, y peligros de los gentiles. Y es bastante interesante porque eso lo podemos ver también en el libro de Hechos por medio de ejemplos notables. En Filipos, ese disturbio que llevó a Pablo y a Silas que los metieran presos, y también en un motín de Demetrio en Éfeso, Hechos 19, 23 hasta el 21. Entonces el punto de Pablo acá, al decir judíos y gentiles, abarcaba a toda la humanidad. Y ahora continúa con otro grupito que incorpora a todo el área de la tierra, porque dice que enfrentó peligros en la ciudad, peligros en el desierto y peligros en el mar. O sea que, en otras palabras, Pablo se enfrentaba a peligro en cualquier lugar de la tierra donde él se encontraba. En el mar, además del naufragio, habían lesiones corporales, habían enfermedades, habían regiones en las cuales dice también que desiertas, es decir, que no estaban habitadas. Y esto se amarra un poquito más adelante cuando habla acerca de que pasó por hambre y pasó por sed también. O sea que Pablo estaba entre ciudades y desiertos, entre calles urbanas y también desiertos. Porque en ese momento, hermano, no habían carros. Ah, no, voy a pedir un Uber y voy para... No, nada, no había de esos. Era, ve, 4x4, a pie.
largas distancias. Por eso dice acá, peligro de ciudad, desierto, mar, y de ahí dice en el versículo 26, la última, peligros entre falsos hermanos. Y algunos teólogos sostienen que este es como el clímax de todo esto, los falsos hermanos, porque era el peligro más doloroso de todos, porque él podía enfrentar fácilmente aquellas cosas mortales cuando vienen de afuera, al exterior. Pero aquellos falsos hermanos que se estaban camuflajeando como hermanos en la fe para poder minar el ministerio, eso es más complicado y eso es más doloroso, como sucedió en Gálatas 2:4, que se lo voy a leer por razones de tiempo. Dice que, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Entonces, estos intrusos se metieron en Galacia para poder estar dentro de la comunidad, pero el punto de ellos es espiar la libertad en Cristo y traerlos a la esclavitud o hacerlos esclavos de la circuncisión y de la ley mosaica. Los falsos hermanos, los falsos hermanos. Estos falsos hermanos también se cree fueron los que denunciaban a Pablo ante los judíos y ante las autoridades civiles para que lo castigaran por causa del mensaje que le estaba predicando. El peligro del que el ministerio fuera comprometido por las maquinaciones de los falsos cristianos que estaban siempre presentes. Pero es el dolor que causa eso. No es lo mismo que venga alguien que te quiera asaltar, que ni conoces ni sabes, y tú dices, bueno, una vez en la vida la vez, a estar con una persona que es falsa, la cual esa persona tú les has abierto las puertas de tu casa, has convivido con esa persona y esta persona te está traicionando. Es más doloroso el golpe de ese lado. Versículo 27, dificultades de trabajo, dice. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Ahora menciona 6 dificultades que provienen del trabajo y la fatiga que emplean en sus esfuerzos por hacer la obra misionera. Pablo, él trabajaba haciendo carpas para poder pagar sus propias necesidades y no tener que estar cargando a las demás iglesias, a la iglesia que estaba en sus primeros pininos. Entonces él decidió por convicción propia trabajar, pero también dedicarse a la obra del Señor. Pero eso, hermano, eso también es mucho trabajo y también es mucha fatiga. Él se dedicaba a enseñar, pero también a trabajar. Y se trabajaba en la noche, dice. Por eso dice aquí, en desvelos, en muchas noches de desvelos, porque Pablo invertía por medio de su oficio y así podía cumplir la vocación misionera. Dice, muchas noches de desvelo, eran noches de desvelo voluntarias, porque mientras Pablo hacía sus tareas misioneras, también había trabajo manual para sostenerse. Y aquí dentro de los desvelos podemos incluir vigilias de oración, podemos incluir también momentos de predicación, pero él constantemente estaba haciendo la obra del Señor. Pero es cansado, hermano. No es algo fácil y mantenerlo no es fácil. ¿Te imaginas estar pasando un día trabajando y en la noche tienes que discipular, tienes que hacer un momento de predicación, un momento de oración, ir a visitar a alguna persona al hospital, a la cárcel, ir a visitar a un hermano allá a su casa porque está pasando por momentos difíciles? Eso requiere de morirse a uno mismo, de morir a uno mismo en sus comodidades, porque cuando uno sale del trabajo, ¿qué es lo que quiere hacer? Llegar a la casa, cenar y dormir.
Pero esto requiere también de cierto sacrificio. Dificultades de trabajo, dice, en hambre y sed, porque debido a los largos viajes que él hacía, habían muchas regiones deshabitadas o desiertas. Entonces él pasaba por hambre y también pasaba por sed. Y también para lograr algún objetivo, él no comía. Es como a veces usted que está en el trabajo, ¿verdad? Usted dice, híjole, tengo que terminar esto, así que no voy a salir a almorzar. Voy a salir un poquito más temprano, pero necesito terminar esto. Usted se fija una meta, usted se fija algo. Yo tengo que terminar este reporte, este informe, esto que me han dejado, esta tarea que tengo, y no voy a salir a almorzar. Tal vez me voy a atravesar un maní japonés que tengo por ahí, pero ahí nada más y voy a seguir porque tengo que terminar. Usted se traza un objetivo. Pablo hacía lo mismo, pero de una manera ministerial. Él se trazaba un objetivo y muchas veces para cumplir con esos tiempos, él se abstenía voluntariamente de comer. Pero eran situaciones circunstanciales, hermano. Hambre y sed, en frío y desnudez. Esto se refiere a las condiciones a las cuales se enfrentó como viajero frecuente. ¿Te imaginas que él atravesó un río? Después del río, él probablemente no tenía tantas mudadas de ropa, andaba mojado. ¿Usted alguna vez le ha tocado darse una buena bañada en una lluvia y que está todo empapado y le ha tocado caminar a su casa después? ¿Qué siente usted después de esa chamarreada que se pegó? Frío, vea, en frío y desnudez. Tercer aspecto, y con esto vamos a ir concluyendo. La fidelidad se evidencia también por un amor sacrificial por la iglesia. Versículo 28. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo se va a relacionar esto que está diciendo en el versículo 28 con lo que él venía desarrollando anteriormente? Del externo a lo interno. Luego de haber dado una lista ilustrativa, mas no exhaustiva, de sus aflicciones apostólicas, se está moviendo de diversos sufrimientos físicos a una carga espiritual constante y presente. ¿Cuál era esa carga? La presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Una preocupación por el cuidado de la iglesia. Y esto solo mostraba el intenso celo por la constante pureza y en su temor porque pudieran perder la sencillez original y la pura devoción a Cristo, como lo vimos en el versículo 3. Una preocupación que surge, una preocupación piadosa que surge del avance del reino, de poder predicar la gran comisión. Mas buscad, dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí todas las demás cosas os serán añadidas. Es una preocupación genuina. Se estaba preocupando por las iglesias. Y aquí está hablando de las iglesias a las cuales el Señor le permitió ir y ministrar. Y son cosas del espíritu, hermano, no son cosas terrenales. Y ojo, porque eso es muy importante, como dice el comentarista Harris en en su comentario de segunda carta a los Corintios, dice lo siguiente, y lo cito: ciertamente la principal preocupación de Pablo siempre fue por sus propias congregaciones, su unidad, su adhesión al evangelio apostólico, su conducta cristiana, y estaba preocupado principalmente por la evangelización pionera, no por visitar distintas iglesias, pero su profunda preocupación pastoral por las iglesias distintas de aquellas que personalmente fundó parece innegable. Fin de la cita. ¿Qué cosas le preocupaba a Pablo? La unidad de la iglesia, que los hermanos pudieran estar creciendo en el evangelio. Una preocupación piadosa, hermano. Por eso dice en el versículo 28, en mí está la presión cotidiana y la preocupación por todas las iglesias. Versículo 29 empieza con una pregunta: ¿quién es débil sin que yo sea débil?
¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Y él viene para que usted pueda entender hacia dónde está llevando eso. Él viene de una preocupación de las iglesias que él fundó por la gracia del Señor a una preocupación individual por las personas que componen esta iglesia. ¿En qué otra porción de Corintios habla acerca de esa terminología como débil? ¿Qué le recuerda a usted? Primera carta a los Corintios, capítulo 8, cuando habla acerca de aquellas personas fuertes que tenían conciencias informadas versus los débiles cuya conciencia no estaba informada. ¿Con qué? Con el alimento sacrificado a los ídolos. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo en primera carta a los Corintios? Se lo voy a dejar de tarea por razones de tiempo, léanlo en su casa. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Pablo viene y empieza a decirle a las personas, a los hermanitos en la fe, que eran fuertes. ¿Pero por qué eran fuertes? Porque su conciencia estaba bien informada acerca de este tipo de prácticas, como lo es la comida o comer lo sacrificado a los ídolos. Venían los fuertes y se sentaban y agarraban la carne que había sido sacrificada por los ídolos, y venían los fuertes y hacían un buen bistec de esa carne. Le echaban cebollita, tomate, arroz, dos tortillas, chimolito por aquí, guacamole. Yo sé que tiene hambre, hermano, así que tranquilo. Y comían, ¿por qué? Porque ellos decían, los ídolos nada son, si estos son falsos ídolos, Dios solo un Dios es. ¿Tenían razón? Sí. ¿Su conciencia estaba informada? Sí. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Que venían hermanitos nuevos, el hermanito Chepito, venía por ahí y veía al otro hermano fuerte y le decía, ¿y tú que eres fuerte? Si a ti te he visto que estás a cargo del grupo de hombres de la iglesia. ¿Por qué estás comiendo este tipo de carne sacrificada a los ídolos? Y les causaba un shock, un golpe. Y ellos empezaban a cuestionar las cosas. ¿Por qué? Porque su conciencia no estaba informada todavía. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocasionando? El fuerte era piedra de tropiezo para el débil. Y Pablo lo saca a luz y les dice, si tú sabes que este hermanito está teniendo problemas porque acaba de nacer en Cristo y tiene su conciencia débil, no hieras más su conciencia por causa de tu culpa. Mejor no comas. Si por causa de comer esa carne, mi hermano va a ser piedra de tropiezo para el hermano, mejor no como nada. No lo hagas. No, es que no, es la libertad cristiana. Estás haciendo por amor. Y Pablo da ese ejemplo posteriormente en el capítulo 9 con su propia vida. ¿En qué sentido? Porque él dice, miren, yo soy pastor y el obrero es digno de su salario. Si yo me dedico a la obra del Señor, no hay nada malo en que yo pueda tomar de las ofrendas para poder cubrir mis necesidades, pero no lo hago. No lo hago, ¿por qué? Por convicción propia. Aunque yo tengo todo el derecho por hacerlo, y si yo lo hago, no estoy pecando, no lo voy a hacer. Libertad cristiana. Versículo 29. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Los individuos. Y dice, el énfasis de este versículo, hermanos, ¿saben qué es? Es empatía con sus compañeros creyentes en su debilidad. A Pablo le consumía en su interior que veía o escuchaba que un hermano había sido inducido al pecado. Y eso provocaba una angustia en su corazón y una ira contra aquellos responsables de la ruina de un hermano o hermana por quien Cristo murió, que había caído. Se puede ver cómo fluye el pensamiento de Pablo en el versículo 28, todas las iglesias. Versículo 29, individuos. El cuidado.
porque él se identificaba con empatía con los individuos en su debilidad. Así que, hermanos, al llegar al final de este pasaje, entendemos que las heridas de Pablo eran mucho más que marcas físicas. Era el testimonio visible de una vida completamente rendida, entregada a Cristo Jesús. Cada azote hablaba de su fidelidad, cada peligro hablaba de su perseverancia, cada noche sin dormir hablaba de su amor por el evangelio y cada preocupación por las iglesias hablaba de su corazón pastoral. Mientras los falsos apóstoles presumían de sus credenciales, Pablo presentaba sus cicatrices. Lo que el mundo consideraba algo vergonzoso, él lo consideraba evidencia de su comunión con Cristo. Sus heridas demostraban que habían permanecido firmes cuando hubiera sido más fácil retroceder. Pero la realidad es que todos queremos la corona, pero pocos queremos la cruz, hermano. Queremos la gloria, pero no siempre estamos dispuestos a soportar el costo de seguir fielmente a Cristo. Sin embargo, la fidelidad, pero la fidelidad genuina siempre deja sus marcas. Quizás no sean azotes como los de Pablo, pero sí los sacrificios, lágrimas, rechazo, luchas y pruebas soportadas por amor al Señor. Por eso, la pregunta que este texto nos deja es, ¿qué están diciendo nuestras vidas acerca de nuestra fidelidad a Dios? ¿Qué están diciendo nuestras vidas acerca de nuestra fidelidad a Dios? Que cuando llegue el día de estar delante del Señor, no podamos mostrar grandes logros humanos, sino una vida que, aunque marcada por pruebas y sacrificios, permaneció fiel hasta el final. Porque las heridas de la fidelidad son temporales, pero la recompensa de Cristo, hermanos, es eterna. Y como dice Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.